En el corazón de un pequeño pueblo de la provincia de León, vivía Carmen, una mujer viuda desde hacía 10 años, dueña de un piso antiguo con techos altos y suelos de madera que guardaban los ecos de sus antepasados. No era una mujer común para su edad, no se conformaba con los estereotipos de abuelas arrugadas en bata y zapatillas, sino que mantenía su elegancia con un cuidado esmero. Profesora de música en la escuela local, su debilidad eran los perfumes franceses caros y los zapatos de tacón bajo pero estilizado. Sus dedos, acostumbrados a las teclas del piano, se movían con gracia, aunque no tanto con las herramientas, pero cuando visitaba a su hija y su yerno en la modesta vivienda de Ponferrada, se las arreglaban. Marina, su hija, había traído a casa a Sergio, un hombre que, en sus ojos, no era ni un ángel ni un demonio. Sergio era alto, de hombros anchos, con el cabello corto y un mentón firme que denotaba terquedad. Carmen recordaba aquella primera tarde, cuando Marina correteaba nerviosa en la cocina y ella esperaba en el salón, vestida con su vestido de seda color noche estrellada, que caía suavemente sobre su figura, insinuando que bajo aquella madre había una mujer viva y vibrante. Sus zapatos de charol negro, con un tacón fino, dejaban entrever un tobillo delicado cubierto por medias transparentes. Cuando Sergio entró con un ramo de flores para ella y un pastel para todos, sus mandíbulas tensas mostraban el nerviosismo típico de quien espera un interrogatorio: profesión, salario, planes de vivienda. Pero Carmen, con calma, le indicó que se sentara y le preguntó si le gustaba el té con bergamota. Él asintió, sorprendido por su serenidad. Mientras él miraba alrededor, sus ojos se posaron en las manos de Carmen, firmes y seguras. «Tienes unas manos fuertes», le dijo, y él bajó la mirada, consciente de su poder y trabajo físico como técnico en una fábrica local. Aquella noche, Carmen captó en su mirada un fuego, una chispa que Marina había podido apagar con su cuidado maternal y la rutina diaria. Ella vio en Sergio un hombre con tormenta en su interior, atrapado en una jaula de tranquilidad forzada. Y esa chispa la despertó a ella también. Con el pasar de las semanas, Carmen se convirtió en una visitante frecuente de aquella casa. Ayudaba en la cocina, llevaba conservas caseras y se ocupaba de las plantas en el balcón. Pero la rutina parecía apagar lentamente la llama de Sergio, quien, a pesar de su trabajo y esfuerzos, se mostraba cada vez más melancólico y distante. Carmen lo encontró una vez solo, absorto en la ventana, con el ceño fruncido como un cielo tormentoso. Ella llevaba un sencillo vestido de algodón, sandalias ligeras y una sonrisa suave mientras se sentaba frente a él con un tarro de mermelada de cereza. ¿Problemas?, preguntó con tono calmado. Él negó con la mano, pero sus palabras y gestos delataban una frustración profunda. Carmen le recordó que los genios no suelen ser jefes, que los jefes a menudo son idiotas, y le ofreció té con mermelada. Mientras el viento frío golpeaba las ventanas, un intercambio silencioso nació entre ellos, lleno de comprensión y una tensión apenas contenida. Sergio, con voz ronca, comentó sobre la belleza de los pies de Carmen, que descansaban descalzos bajo la mesa, con el esmalte rojo cereza de su pedicura resaltando en la penumbra. Ella respondió con una sonrisa, consciente del juego que comenzaba entre ellos. La chispa se convirtió en llama en la fiesta de cumpleaños de Marina, celebrada en la misma casa de Ponferrada. Carmen apareció aquella noche con un vestido de terciopelo verde esmeralda, ceñido pero elegante, con una abertura lateral que apenas se notaba cuando estaba de pie, pero que revelaba sutilmente su pierna al sentarse. Sus zapatos de ante negro de tacón alto añadían un toque de sofisticación y provocación contenida. Sergio la miró con admiración velada y algo más, un reconocimiento silencioso de que Carmen no estaba allí solo como la madre de Marina. Durante la cena, una tensión invisible se tejía entre ellos, manifestada en miradas rápidas y silenciosas. Cuando los invitados se retiraron al balcón para fumar, Carmen y Sergio quedaron solos en la sala. Sin girarse, Carmen le dijo con suavidad que Marina era feliz a su lado. Él respondió con una pregunta que heló el aire: ¿y tú cómo sabes lo que ella necesita para ser feliz? La conversación se volvió un delicado juego de palabras y gestos, donde un roce accidental de uñas con esmalte vino a encender la chispa de la pasión contenida, pero el juego apenas comenzaba y la tormenta, hasta entonces contenida bajo la superficie, estaba a punto de desatarse. En los días siguientes a la fiesta, la atmósfera en la casa de Ponferrada cambió sutilmente, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad.
Carmen regresó bajo el pretexto de ayudar a colgar una nueva cortina en el salón, vestida con una falda lápiz que ceñía sus caderas y un fino jersey de cachemir color café con leche que acariciaba su piel con suavidad. Sus botas altas de cuero con tacón robusto hacían un leve eco en el suelo mientras caminaba por la habitación, observando a Sergio subir con esfuerzo la escalera de mano. Sus ojos se posaron en su espalda tensa bajo la camisa ligeramente arrugada, en esas manos fuertes que agarraban la herramienta con precisión. Sin pensarlo, se acercó para sostener la escalera, sus manos frías rozando el metal, sin querer, quedando peligrosamente cerca de sus piernas. Levantó la mirada y sus ojos se cruzaron, cargados de una tensión que hacía vibrar el silencio. En ese instante, la habitación parecía encogerse, atrapando su respiración en un instante suspendido. ¿Podría sujetar un poco más?, pidió Sergio sin apartar la mirada. Carmen asintió, sus dedos firmes envolviendo el frío de la escalera, y un pensamiento travieso cruzó su mente. Con lo inestable que está esto, mejor que no se caiga, o tendré que llamar a los bomberos. Pero no dijo nada, solo sonrió para sí. Cuando él bajó, tomó la destornilladora de sus manos y sus dedos se rozaron, un roce deliberado que transmitió promesas no dichas y desafíos silenciosos. La voz de Sergio tembló al mencionar sus zapatos. Son para mujeres fuertes, como las que dejan huella, y Carmen sintió como la red que tejía a su alrededor se hacía más apretada. Ya no era solo curiosidad, era un juego peligroso en el que ambos participaban con un deseo contenido. Mientras tanto, Marina se esforzaba por mantener la apariencia de una relación feliz. Su voz alegre y risueña, sus gestos cariñosos, sus esfuerzos por cuidar cada detalle parecían un intento desesperado por llenar el espacio que Sergio estaba dejando vacío. Carmen lo notaba en pequeñas cosas, en cómo Marina hablaba por teléfono con amigas que notaban su tristeza, en la manera en que cocinaba sus pasteles favoritos para él, en cómo intentaba disimular su miedo a perderlo. Una noche lluviosa de octubre, Carmen llegó sin avisar con una cesta llena de manzanas del huerto de una amiga en un pueblo cercano. La puerta se abrió y fue Sergio quien apareció, pálido y tenso como un gato asustado. De la casa llegaban sollozos apagados de Marina. Carmen supo en ese instante que la tormenta había estallado, entró sin dudar, dejando la cesta en el suelo y acercándose a su hija, que lloraba abrazada a sí misma en el sofá. «Cariño, cálmate», susurró, acariciándole el cabello con ternura. «Ve a lavarte la cara, bebe un poco de agua. Yo hablo con él». Sergio la miró desde la cocina, vestido con una camiseta gris que moldeaba sus hombros anchos, y una mezcla de desesperación y desafío en los ojos. Sin palabras, Carmen sacó una caja de cigarrillos y un mechero que él había escondido, los colocó sobre la mesa y encendió el hervidor de agua. La tensión entre ellos era un hilo que podía romperse en cualquier momento. «No voy a reprenderte», dijo con calma. «Solo quiero que entiendas a Marina. Ella no sabe cómo lidiar con tu fuerza, y por eso te encierra en una jaula de cuidados que tú no quieres». Sergio apagó el cigarro con un suspiro y preguntó con voz ronca, «¿Qué hago entonces?». Carmen acercó su mano, fría y firme, y cubrió la suya. «Habla con ella como a una mujer, no como a una niña asustada». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. En ese instante, Carmen supo que la línea que habían cruzado era irrompible. Ya no era solo una suegra protectora, se había convertido en el único refugio para un hombre atrapado entre el deber y el deseo. Ese mismo sábado, mientras Marina y su hijo estaban en un viaje a Galicia con amigas, Sergio y Carmen compartieron un momento de complicidad en la casa vacía, una tregua en la que los silencios hablaban más que las palabras. Pero la calma era solo apariencia, porque el destino guardaba una revelación que cambiaría todo para siempre. El sábado amaneció gris y lluvioso en Ponferrada, como si el cielo quisiera reflejar la tormenta que se gestaba en el corazón de aquella casa. Carmen estaba en su apartamento, revisando partituras, cuando sonó el teléfono. Al ver el número de Sergio, su corazón dio un vuelco. Contestó con voz firme: «¿Qué sucede, Sergio?». «¿Está Marina bien?». Él negó con rapidez: «Sí, están bien. Pero tenemos un problema en el trastero, se ha roto una tubería y el agua está inundando todo. No sé qué salvar primero, hay muebles antiguos tuyos». Carmen sonrió para sí, comprendiendo que aquella llamada no era solo por los muebles. «Voy para allá en una hora», dijo, con la calma de quien se prepara para una batalla invisible. Se dio una ducha rápida, aplicó su crema corporal con aroma a sándalo y eligió un atuendo que no era para rescatar muebles.
unos vaqueros negros ceñidos que dibujaban sus caderas, un suéter de angora color café con leche que acariciaba su piel y unas botas altas de cuero con tacón firme. Se miró al espejo y no vio a una suegra preocupada, sino a una mujer dispuesta a enfrentar el fuego. Al llegar, la escena era desierta, pero cada sonido resonaba con la intensidad de un trueno, el clic de la cerradura, el roce de su abrigo al colgarlo, el taconeo decidido sobre el suelo laminado. Sergio la observaba desde el umbral, con ojos que mezclaban desesperación y un deseo contenido. ¿Quieres un té?, preguntó con voz áspera. Ella asintió y mientras él se movía torpemente en la cocina, Carmen se apoyó en el marco de la puerta, estudiando cada movimiento, cada músculo tenso bajo la camisa. El silencio entre ellos era denso, casi palpable, hasta que él dejó la taza frente a ella y se sentó. ¿Por qué llamaste?, preguntó directo, mirándola a los ojos. Porque sabía que vendría, respondió ella con una sonrisa leve. Pero tú, ¿por qué me llamaste? Sergio cerró los ojos un instante, como si quisiera ahogar el dolor, y luego los abrió con una expresión que partía el alma. No puedo más. Me asfixio en esta rutina, en esta felicidad que parece una jaula. En casa todo parece perfecto, pero dentro, estoy vacío. Solo cuando estás tú, siento que aún respiro. Se levantó, rodeó la mesa y se plantó frente a Carmen. Ella no retrocedió, solo levantó la mirada, desafiante y vulnerable a la vez. Él rozó su mejilla con dedos ardientes, y ella susurró, esto es una locura, sí, pero es el único aire que me queda, confesó antes de besarla con una mezcla de desesperación y ternura que hizo temblar el suelo bajo sus pies. El beso fue lento, profundo, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Carmen sintió que todo lo que había reprimido explotaba en una mezcla de culpa y vida. No era una caída, era un vuelo prohibido y peligroso. La mañana siguiente trajo un silencio ensordecedor. Despertaron en la casa vacía, con la realidad golpeándolos como un vendaval frío. Cada gesto, cada roce, quemaba con la culpa de lo prohibido. Sergio tocaba su cabello y su rostro con suavidad temerosa, tratando de anclar ese momento en la memoria antes de que la verdad los destruyera. Carmen se marchó antes del regreso de Marina, como una ladrona que echa una última mirada a la ventana. En su apartamento en León, bajo la ducha, el agua no lavaba la sensación de sus manos sobre la piel ni el recuerdo de esos ojos llenos de desesperación. Se sentía devastada y viva a partes iguales. Había traicionado a su hija y descubierto en sí misma un fuego que creía extinguido. Cuando Marina y su hijo regresaron, Carmen los recibió con una sonrisa fingida y una taza de té. La casa olía a mentira y tensión. Mientras Marina contaba animada sus aventuras, Sergio y Carmen protagonizaban una silenciosa obra de teatro de complicidad y distancia. Un solo vistazo entre ellos contenía una tormenta de secretos y deseos. La semana siguiente transcurrió entre llamadas nerviosas y miradas fugaces. Carmen caminaba sobre una cuerda floja, cada palabra de Marina le dolía como un puñal. Parecía que la verdad estaba a punto de estallar, pero Marina seguía hablando de cosas triviales, ignorando la grieta que se agrandaba en su mundo. El sábado siguiente, en la sala de estar, una escena familiar se despliega. El niño juega con un constructor, Sergio lee detrás de un libro que oculta su rostro, y Carmen ayuda a Marina a ordenar las fotos del viaje a Galicia. La calma parece eterna, pero entonces, Marina detiene el movimiento, mirando una imagen borrosa en la pantalla del portátil. No recuerdo haber tomado esta foto, dice. Confundida, la imagen muestra un trozo de su abrigo y un rincón de un documento, pero en la esquina superior brilla la pantalla de su propio móvil. En ella, una aplicación de localización muestra 2 puntos, uno con la foto de Marina, en un tren camino a Ponferrada, y otro con la foto de Sergio, estático en la casa. Mira esto, Sergio, dice Marina, aún incrédula. Según aquí, estuviste en casa el sábado, pero tú dijiste que estabas en la fábrica. El tiempo se detiene. Sergio se vuelve hacia ellos, pálido como un lienzo. Sus ojos reflejan un horror primitivo, sin palabras. Marina observa la pantalla, y su rostro cambia de sorpresa a sospecha, y luego a un vacío helado. Con manos temblorosas, abre la pestaña del historial y busca el perfil de Carmen. La línea roja del mapa muestra su ruta desde León hasta su casa en Ponferrada, con marcas de tiempos que coinciden con la ausencia de Marina. Marina levanta la mirada, no hacia su marido, sino hacia Carmen. En sus ojos no hay lágrimas ni ira, solo un frío cortante como el acero,
como si todo su mundo, su universo, acabara de romperse en 1000 fragmentos. El silencio que siguió a la mirada helada de Marina era tan denso que parecía llenar cada rincón de la habitación. Carmen sintió como el peso de esos ojos, antes llenos de confianza y amor, la atravesaba como una daga invisible. No había reproche, ni grito, solo una acusación muda que retumbaba más fuerte que cualquier palabra. Marina se levantó lentamente, con el rostro impasible, y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia seguía golpeando los cristales, como si el cielo compartiera su tormento interior. El reflejo en el cristal mostraba a una joven mujer rota, enfrentando la traición que había habitado silenciosa en su hogar. ¿Por qué?, susurró, sin mirarlas. ¿Por qué nos hiciste esto? Carmen intentó acercarse, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Sergio bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de Marina. La atmósfera se volvió irrespirable. La casa que hasta hacía poco había sido un refugio se transformó en un campo de batalla invisible. Marina, con una mezcla de furia y tristeza, recogió sus cosas con manos temblorosas. Su hijo, ajeno a la tormenta que se desataba, seguía jugando en el suelo. Pero para ella, aquel instante era el fin de una era, la ruptura definitiva de la imagen perfecta que había construido. Necesito tiempo, dijo con voz rota. No sé quién eres ni quién soy ahora. Carmen observó cómo la puerta se cerraba tras ella, escuchando el eco del portazo, como un golpe seco que resonaba en su pecho. Sergio se apoyó contra la pared, agotado, consciente de que nada volvería a ser igual. En ese momento, Carmen comprendió que había cruzado un límite del que no había retorno. La red que había tejido con delicadeza ahora se había vuelto prisión para todos ellos. Su juego había destapado heridas abiertas y había puesto en jaque no solo a su familia, sino a sí misma. Mientras la lluvia seguía cayendo, un susurro quedó flotando en el aire, una pregunta sin respuesta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Qué pasaría cuando la verdad saliera del silencio y se enfrentara a la realidad? Y en la penumbra, mientras las luces de la ciudad se apagaban una a una, un mensaje oculto vibraba en el aire, prometiendo que esta historia estaba lejos de terminar. La casa quedó sumida en un silencio espectral, roto solo por el tic-tac implacable del reloj antiguo que colgaba en la pared del salón. Carmen se apoyó contra el respaldo del sofá, su cuerpo aún vestido con el suéter de angora café y la falda lápiz que había llevado aquella tarde, pero su mente estaba lejos, atrapada en un torbellino de emociones encontradas. La culpa, el deseo, el miedo y la desesperación danzaban en su interior como una tormenta que no encontraba tregua. Sergio, sentado en una esquina, apretaba entre sus manos una foto arrugada de Marina con su hijo, intentando aferrarse a un recuerdo que ya parecía desvanecerse. Sus ojos, cansados y apagados, reflejaban la batalla interna que libraba, el amor por su familia y la atracción prohibida que lo consumía. De repente, el teléfono sonó con un timbre seco que rompió la quietud. Carmen se levantó con lentitud, como si cada movimiento le costara un mundo, y contestó. Al otro lado, una voz desconocida y grave pronunció solo una frase: sé lo que pasó el sábado. No eres la única que guarda secretos. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Quién hablaba? ¿Qué secretos más ocultos acechaban en las sombras de aquella familia? Un escalofrío recorrió su espalda mientras colgaba el teléfono, consciente de que la red que había tejido era más grande y oscura de lo que imaginaba. Mientras la lluvia golpeaba con furia las ventanas, una sensación de peligro inminente se apoderó de ella. La historia que creía controlada se convertía ahora en un enigma al borde del abismo, donde cada paso podía desencadenar un desastre irreversible, y en ese instante, en la penumbra de la casa rota, Carmen entendió que el verdadero juego apenas comenzaba. La pregunta que flotaba en el aire era clara y aterradora: ¿quién estaba observando desde las sombras, y qué precio estarían dispuestos a pagar por la verdad? El eco de aquella amenaza silenciosa quedó suspendido, prometiendo que el próximo capítulo de esta historia sería aún más oscuro y apasionado, donde las máscaras caerían y los secretos se convertirían en armas mortales.